Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Encuentro con Jordi. Para la noche de hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes por todo el equipo de producción. En esta oportunidad vamos a presentarles todas las entrevistas o al menos un resumen de cada una de ellas, de las que hemos llevado a cabo en el tiempo que tenemos realizando el espacio. Esperando que aquellos que no han tenido la oportunidad de ver estas entrevistas o algunas de ellas, pues hoy tengan la oportunidad de conocerlas y también de aprovechar el momento en una situación especial, ya luego de entrar en este nuevo año 2021. A seguidas vamos a preparar o a presentar a ustedes con este resumen especial las entrevistas de Alicia Ortega y Nelson Bautista desde el Botánico. Vamos a ver. ¿Qué es lo más difícil del trabajo de investigación? La rigurosidad. No siempre la información está disponible. Tienes que luchar para conseguirla. Las puertas que te cierran, los obstáculos para conseguirlo. Y todo eso demora. Y entonces el tiempo corre. Y tú tienes que sacar un programa. Y tú quieres sacar el programa más completo. ¿No se te ha dado una frustración de un trabajo de investigación, aunque tú no lo haces para esos objetivos, que te dicen, que te desmotive para otros? No, hay unos que se hacen más fácil y otros más difíciles, pero es que esto es una centrífuga y no tienes tiempo de pensar en eso. Algunas veces tú quieres conseguir todos los datos, pero no los tienes. Algunas veces te hablan, algunas veces no te hablan. Entonces, yo quisiera que siempre poder tener la investigación y la persona que se pueda defender, pero algunas veces no te quieren hablar. Eso me desmotiva a mí, que la persona no quiera hablar, porque yo creo que todo el mundo tiene su versión y siempre le sugiero, mire, es mejor que usted hable, que exponga su versión, porque si no va a parecer desbalanceado. Y esa no es mi meta. Mi meta es que esté lo más balanceado posible y que las personas en casa se puedan hacer su propio juicio de valor. ¿En algún trabajo de investigación o de tu trabajo, independientemente cual fuere, te has sentido intimidada, amenazada? Bueno, el año pasado estuvo lo de un narcotraficante. Eso duró, bueno, hasta que lo condenaron, porque la amenaza era que si lo condenaban, iban a saber quién eran ellos, pero después uno se olvida. Y eso es lo difícil, y tú sabes de esto porque tú fuiste víctima. Uno se olvida, entonces uno sabe que uno pisa muchos callos. Yo me acuerdo Connie Chung, que lamentablemente no terminó muy bien, pero que ella dijo, cuando yo no tengo una reacción adversa a mis trabajos es que no lo hice correctamente. Porque es cuando uno pisa callos, que uno sabe que uno está haciendo un trabajo, ¿verdad? Si todo el mundo está contento, entonces algo falló. ¿Cuál de los trabajos que has hecho, de muchos, te ha dado mayor satisfacción? Que dijiste, caramba, se logró, fue un mensaje positivo, fue bueno, aunque todos lo sean, pero ¿cuál es ese que tú recuerdas y que te viene a la mente ahora? Yo creo que por la rigurosidad, por el tiempo que pasé, por lo que tuve que indagar, por lo que tuve que buscar fuera de la base de los Panama Papers, porque en los Panama Papers yo encontré esto y lo que yo saqué fue esto. O sea, eso solo fue el comienzo para yo conseguir un material que no estaba en la base de datos. Yo creo que tendría que ser el de Andino Peña, porque no solo fueron los 8 meses, sino que yo después seguí y le di continuidad y saqué otro trabajo 6 meses después. O sea que yo tendría que decir que ese es el trabajo, valga la redundancia, que me dio más trabajo, pero más satisfacción por lo que pudimos lograr y por lo que me tuve que emplear
para sacar esa información y por lo que me tuve que emplear para la entrevista. Eso fue con una preparación con abogados y todo. ¿Qué prefiere Alicia? ¿Mangú, yuca o huevo pasado por paila? ¿Qué le gusta? Me encanta el mangú, pero mi comida favorita, y lo he dicho públicamente muchísimas veces, es arroz, huevo frito que esté así blandito, ¿no? Que la yema esté blandita y plátano maduro. O sea, yo no cambio ese plato por nada. Si me das a escoger, ese es mi manjar. Lo saben mucho, cuando iba mucho al Vizcaya, ellos sabían. Y yo llegaba, y ya cuando yo llegaba, doña, ¿usted va a comer lo mismo? Arroz, huevo frito y plátano maduro, me lo tenían listo. Me encanta, orgullosamente, porque hay gente que son platos exquisitos. No, yo soy así, sencilla y feliz con eso. Y si no hay plátano maduro, un guineo madurito, con eso basta. Merengue, bachata, son... Merengue. No, la bachata, medio que la bailo, pero no he podido dominarla, pero el merengue lo bailo desde jovencita, porque los merengues de Johnny Ventura y de Wilfrido, o sea, con esos aprendí yo a bailar merengue. Claro, el merengue fuera de aquí es diferente al merengue aquí, ¿verdad? Entonces ya aquí he perfeccionado más viendo, porque a mí me gusta mucho mirar cómo bailan los otros y ese así se aprende. Sí, ese pequeño ritmo que aquí tienen para bailar el merengue aquí y con los pies. Sí, entonces ya lo he perfeccionado, pero el merengue me fascina. ¿Baloncesto o béisbol? Bueno, baloncesto definitivamente, porque en mi casa vemos mucho baloncesto. Me encantaba el béisbol cuando chiquita, porque mi papá era fanático de los Baltimore Orioles, porque ellos vivieron allá y se casaron en Washington, y después con los Marlins, pero claro, con mis Tigres soy loca, ¿verdad? O sea, la pelota invernal me fascina aquí y todo el mundo sabe, adoro a la gente de Santiago, pero los Águilas, contrincante hasta la muerte. ¿LeBron James o Michael Jordan? Michael Jordan. Amo a LeBron, pero Michael Jordan para mí sigue siendo el rey. Y en mi casa sigue siendo el rey. Lo hemos analizado muchísimo. Tenemos discusiones, mi esposo y yo, con LeBron y Michael, pero es que Michael sigue siendo como... Tiene cariño. La metí. O sea, no sé cómo, pero la metí. La metí. No sé. Es donde nos encontramos, tenemos una vista excelente porque tenemos el Cristo allá al fondo, allá arriba. El del Cristo vivo, es así. Es nuestro monumento más elevado, una escultura de 18 metros de alto que hizo el santiaguero Bismar Victoria, por cierto. Sí, ya lo habíamos mencionado al inicio. Sí, y simula la imagen del Cristo que a pesar de su dolor extiende la mano para ayudar al que más lo necesita. Le dicen el Cristo de la Misericordia. Qué bien, qué bien. Para ir finalizando, ¿qué cosas crees que necesitamos ya como Santiago, como zona, para fortalecer el aspecto del medio ambiente? Mira, lo primero es conocerlo. Si tú no conoces algo, es difícil amarlo, muy difícil. Y Santiago, que en los últimos años ha tenido el privilegio de generar 5, 6, 7 parques grandes en la ciudad, tiene la gente que salir a apropiarse de ellos, hacerse dueño de ellos. Si tú bordeas Santiago y empiezas a mencionar desde aquí cerquita el saltadero del río Jacagua, que es un sendero hermosísimo de 3-4 kilómetros, tú tienes el jardín botánico, pero tienes el parque central, son los que más se visitan. Ahora, cuando sales un poco a la periferia y te encuentras en la entrada de la ciudad con el parque Monteverde frente a la fortaleza, que es un parque hermoso y cuidado. Que casi nadie le ha dado importancia a eso. Exacto, pero tú tienes Palo Amarillo, la laguna Palo Amarillo, hermosísima hacia el sur
Después hacia el suroeste, cerca de la zona franca de Matanza, tiene Laguna Prieta. Laguna Prieta. Es uno de los parques más hermosos que tiene la ciudad. Muchos corredores lo conocen como yo, evidentemente porque es apto para ellos. Claro, excelente. Si sigues un poquito más hacia el suroeste, tienes el ecoparque de Rafey, detrás de lo que es el recinto penitenciario, que es inmenso a la orilla del Yaque, pero también es hermosísimo y valiosísimo. Y si continúas hacia Villa González, el parque más grande que tiene la provincia como para caminar, porque tiene casi 10 kilómetros de sendero, y es todo un orgullo para Villa González, es el Parque Las Lagunas. Sin embargo, cuando tus televidentes vean esto, a lo mejor se van a preguntar, pues yo ni sabía que existía. Bueno, porque la gente tiene que conocerlo. Y cuando lo conozca, decir, esto es mío. Porque y protegerlo. Le costó el esfuerzo y el dinero del contribuyente, la sangre de mucha gente, que todos estos parques han sido creados y protegidos básicamente por la sociedad y por uno que otro funcionario que en su momento se han interesado en cuidarlos. Tú estuviste sonando como ministro de Medio Ambiente. ¿Te gustaba ese cargo? No. Nunca he trabajado para el Estado. Nunca he trabajado como funcionario público, no porque sea una deshonra, todo lo contrario, sino porque siento que hay mucha gente que es de esa profesión, que a lo mejor tienen esos amarres políticos, le va mejor al dedo. Yo siempre me he quedado de la barandilla del hacer como ciudadano, como mi responsabilidad. No me ha interesado nunca. ¿Cuál es tu principal cualidad y virtud como ser humano? Tratar de mantenerme en contacto con la tierra, o sea, con la suficiente madurez para entenderme polvo, que volveré al polvo, y por tanto lo que está hoy como material alrededor de uno es pasajero y es no sin importancia, pero sí, digamos, no trasciende, eso se queda. 2 mensajes en 30 segundos, el legado a tus hijos y el mensaje a la población en sentido general, al país, al que nos está viendo, el mundo. A mi hija, la fe y la persistencia y nunca doblegar sus principios y su dignidad. Nunca negociarla y nunca transarse por nada, aunque cueste lágrima, aunque cueste dolor y aunque cueste sangre. Y a la sociedad que tiene que amar más su casa grande, como dice el Papa Francisco. Si tú no amas la tierra donde estás, si tú no cuidas tu país, lo que tienes que es una inmensa riqueza que solamente la entienden casi siempre los que vienen de fuera porque tú la ves todo el tiempo. Si tú no la amas y no la defiendes, en el futuro el lamentarte ya no tendrá sentido, porque en el momento justo, que es ahora mientras estamos hablando, mientras estamos viviendo, que hay que hacer lo que haya que hacer por defender esta tierra. Nelson, admiración por ti, un gran ser humano que protege lo que es de todos. Qué bueno que esa chispa, esa pasión, la puedas llevar y concretizarla. Lo que vemos, lo que me has mostrado, una parte de ella, es un tesoro en Santiago, enclavado en Santiago. Te felicito y de verdad que lo he disfrutado bastante, haber estado aquí, en una parte nuestra, junto contigo, que me has transmitido toda tu enseñanza y todos tus principios con relación al medio ambiente. Tú comprenderás que viniendo una gente como tú, que uno ha admirado, no es que tú seas mayor que yo, sino que trascendiste a la vida pública mucho antes, y una de esas personas que uno ha mirado como un prohombre de nuestra sociedad, para mí no solo es emocionante, sino entiendo inmerecido esas palabras tuyas y que me llenan de verdad de... Vale. Estoy pago. Gracias. Un saludo de pandemia. Así es. Bien, en esta oportunidad ahora nos toca presentarles a ustedes las entrevistas realizadas a don Henry Kellner y a la doctora María Consuelo Yunem. De estas vamos a ver cuáles mensajes podemos sacar a propósito de lo que ha transcurrido y de lo que viene. Veamos. ¿Qué mensaje enviaría basado en la experiencia suya de vida con todas esas lecciones que usted nos ha mostrado? Mira, lo más importante es la pasión. La pasión de algo que te gusta.
Cuando tú haces algo que te gusta, tú tienes pasión. Y de luego, trabajo. Como te decía fuera de cámara, en el único sitio donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Wow. Pero tiene que ser trabajo con pasión y que tú te sientas feliz, porque el hombre debe ser feliz y eso te puede dar mucha felicidad. Y de luego que construya una familia con esos valores, porque sin el soporte de la familia, sin la comprensión de la familia, de todo ese tiempo que tú no le dedicas a ellos por dedicarle al trabajo, tú tienes que tener ese soporte. Si no, no vas a poder tener el éxito. La familia y sobre todo la esposa es la más importante. Yo te decía que el cónyuge, la gente viene de yugo. Los cónyuges tienen un yugo para que vayan en la misma dirección como van los bueyes cuando aran la tierra de tabaco. Qué bien. Ingeniero, la plantación de tabaco, ¿dónde se encuentra? Bueno, hay muchas plantaciones, pero las plantaciones de la finca de mi señora, que yo digo que es mía, de Jicomé, está en Jicomé. Una tierra prodigiosa, con un suelo especial y un clima perfecto. Y ahí producimos tabacos excepcionales para dar felicidad y placer al mundo entero. Jicomé Esperanza. Jicomé Esperanza. ¿Vamos allá entonces? Vamos para allá, para que tengan la experiencia de ver desde donde la plantica nace hasta cómo crece. Sin hablar más, nos vamos a Jicomé. Nos vamos para Jicomé. Y ahora estamos en esta plantación, en esta finca de Jicomé Esperanza. Y lo que queremos es básicamente que nos muestre desde dónde inicia o desde dónde crece ya el amor o la planta del tabaco. Bueno, el tabaco es el producto de mayor permanencia histórica en nuestro país y que participó de los mayores eventos. Vinculado. Vinculado totalmente a toda la historia, ¿verdad? El tabaco es precolombino. Ya antes de que llegara Colón a nuestra isla, era parte de su cultura. La utilizaban en sus actividades sociales y en sus actividades religiosas. Los indios de Quiqueya encendían las hojas secas para comunicarse con sus dioses. Con el rito del coba. Sí. La coba. Para pedir salud, felicidad. Sí, era una forma de exaltar a sus dioses. Y la forma de comunicarse. Exacto. Y durante tantos siglos, durante la colonia, ¿verdad? Se produjo el tabaco, que lo más importante, yo creo, es que, sobre todo en el siglo XVIII, no, el siglo XIX, más bien, se desarrolló mucho el cultivo con minifundistas. Yeah. Eso creó una sociedad de hombres libres, dueños de su terreno y dueños de su producción, con el cual podían mantener su familia. Y ese hombre formó lo que llamamos la sociedad tabaquera, que habla tanto Vidó, Sí. De la importancia, hasta el punto que en el año 1868 ya el 86% de las exportaciones dominicanas eran tabaco. Esa cultura fue la que creó la forma, el temperamento, las cualidades del dominicano. El cuidado que había que tener con ese cultivo, con esas planticas, para que tuviera el éxito, disfrutar del dulce éxito de la cosecha que le iba a dar los recursos para su familia. Eso se transmitió al hombre. O sea, atención, cuidado, pasión, fe y esperanza en Dios, para que también lo ayudara con el clima. Que no solamente dependía de él. Eso fue lo que hizo el dominicano, que después se transmitió a todo el país. Pero en esa época era el Cibao. En el este era ganadero, en el Con sur los ateros. ganadero. Entonces
el hombre vivía confinado a la producción sin ser dueño de su tierra ni de su producción. De su producción. Aquí fue una mente mucho más abierta, que todo, más relaciones con los comerciantes y más preocupado por lo que pasaba en el mundo, porque Claro. también podía Claro. perjudicarle una guerra o algo así. Claro. Ese es lo que yo llamo marca país de país, la sonrisa del dominicano, el trato amable, que se lo dio el tabaco al cosechero. Cuídame a mi amigo. Sí, sí, sí. No. Déjeme tomarlo, porque esto no aparece en el mercado, ¿eh? No, sé, Este es Kelder. en el tabaco, la semilla del tabaco, en 1 gramo de semilla, hay 9.500 semillas aproximadamente. Es una semilla diminuta que debe ser tratada para crear una plantica. En 45 días, en este caso un invernadero, es una planta que está lista para ser trasplantada. Ustedes pueden observar, así se envían las plantas y esta planta ya trae Mira qué bien. todas sus raíces desarrolladas y viene con su medio de suelo, con su fertilizante. Eso te asegura una gran producción y poca mortalidad. Me confirma una teoría que asimilé hace unos años, que lo que le da sentido a mi vida es saberme efímera y saber que en cualquier momento puedo morir. Eso le da sentido a mi vida. Cuando yo me olvido de que soy tan efímera, tan pasajera, tan peregrina, pospongo. Y en vez de cuidar a mi mamá, digo, no, pero ya no hay problema. Yo vengo mejor el mes que viene porque ella va a estar ahí. Claro. En vez de llamar a alguien enfermo, de llevarle una sopa, pospongo porque siempre va a haber tiempo para hacer eso. ¿No? Cuando se vuelve a enfermar, yo cumplo. Yo voy, yo le doy mi cariñito. Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Y tanto miedo que le tenemos a hablar de ella. Entonces, cuando tú te reconoces efímero, es muy difícil que te desubiques y te engrandezcas hasta un punto que te desapegues del resto de tus hermanos, de los humanos. Que ella dice en el escrito que qué pena que haya una gente en un yate en el Caribe y otros muriendo. Eso va a ser siempre. Eso no se va a poder evitar. Porque en este mundo cada uno de nosotros vino a aprender una lección diferente. Y va a depender de tu nivel de conciencia. Yo no soy la misma Jordi de hace 7 años. Yo soy un ser totalmente diferente. Y hace 7 años no fui la misma de hace 7 años atrás. Uno va cambiando, pero lo ideal, lo que tú necesitas para graduarte es cambiar aumentando el estado de conciencia, que va junto con el estado de de la compasión. Sí, eso es bueno, porque yo te decía fuera de cámaras, que hay veces que hay gente que hace 7 años, y hace 7 años más, y hace otros 7 años, y la vida le sigue igual. Igual. Entonces, son personas que no acaban de aprender su lección en cada etapa. María Consuelo ha ido aprendiendo esas etapas y hoy es el Y me reflejo de lo que vemos. falta mucho, pero me falta muchísimo, porque si hay algo que yo siempre digo es que lo único que yo soy, Jordi, lo único de lo que yo me puedo dar el lujo de ser, es de ser coherente. Coherente, pero no perfecta. Yo no soy perfecta, pero soy coherente. Y me encanta poder decir que la coherencia trae autenticidad. Y la autenticidad atrae casi siempre a todo el que te rodea, porque a veces todo lo que nosotros queremos ser
aparentar es lo que no somos. Y yo quiero ser dentro y aparentar fuera lo que soy. Un ser imperfecto, alineado, coherente y bondadoso. Pero imperfecto, insisto. ¿Qué es lo que más rechaza María Consuelo? ¿Una madre de 2 hijos, hombre y varón? Sí, Con un hembra gran y varón, esposo. sí. ¿Qué es lo que más rechaza? Luego de verte como madre, como profesional, como esposa, como ser humano. ¿Qué rechaza? ¿Qué es lo que más repele María Consuelo? Tal vez la traición. Es dura la traición. Y la traición casi siempre trae injusticia. Y la injusticia casi siempre trae negatividad. Entonces, la traición no me gusta. Me gustan las cosas de frente. Siempre le digo a mis amigos, lo que yo no te he dicho, no lo pienses que no existe entre tú y yo. Me gusta decir lo que siento, aunque me equivoque, Jordi, pero decirlo. Y procuro decirlo con respeto. Pero me gusta la frontalidad. Me gusta poder definirte, me gusta que me puedan definir. Bien amigos, ahora para finalizar con el resumen que hemos creado para todos ustedes, tendremos al diputado José Horacio y también a la educadora sexual y publicista Elaine Félix. A propósito y con beneplácito que en esta misma semana ya se ha creado como ley la prohibición del matrimonio infantil y que también se ha estado comentando, hablando sobre las 3 causales a propósito de lo que en su oportunidad conversamos con Elaine Félix. Veamos. ¿Cuál es la posición de José Horacio con relación al fenómeno de la corrupción? Bueno, que es un fenómeno que nos roba el presente y el futuro, que se traga los recursos que nos permiten tener servicios públicos de calidad y servicios públicos que garanticen derechos a la población dominicana y que por lo tanto es un crimen, que tiene que ser perseguido y sancionado. Y nosotros vivimos en un país que hay un diseño institucional que permite garantizar la impunidad. Y ese diseño está plasmado en la propia Constitución, con un diseño de un Consejo Nacional de la Magistratura que le permite al presidente de turno tener el control de ese consejo para poder nombrar y elegir su justicia, que sea afín a sus intereses. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Y lo hablamos mucho durante el proceso que nos trajo hasta aquí de la necesidad de construir ese sistema. Hay que reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacerlo un órgano más equilibrado. Hay que también establecer candados en la Constitución para que tengamos un poder judicial que esté conformado por integrantes de carrera judicial. Yo creo en eso, por lo menos la Suprema Corte de Justicia, quizá el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral pudiera haber apertura para que abogados con una trayectoria puedan integrarlo, pero ya lo que tiene que ver con el Poder Judicial y específicamente con la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que deberíamos establecer candados para que deban ser jueces de carrera judicial para volver a la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes jueces que llegan a la Suprema Corte de Justicia que deben ser evaluados cada 7 años, como sucede ahora, se van a estar cuidando a la hora de emitir sus sentencias de no buscarse la enemistad el mal visto de los actores políticos para que le permitan continuar 7 años más. Entonces, los jueces tienen que estar pensando a la hora de emitir sentencia que tienen garantías de continuidad en la posición, independiente, porque aplican la ley, aunque afecten intereses políticos. Entonces, eso solamente se logra con la inamovilidad, como lo sucede jueces de paz, de primera instancia y de corte de apelación. Tú no lo puedes quitar a los 7 años porque emitieron una sentencia que no favoreció al poder político, pero en la Suprema Corte sí.
Eso se logró en las reformas del 94, pero se echó para atrás con la reforma constitucional del 2010. Entonces hay que buscar una fórmula que permita que un juez en la Suprema Corte de Justicia tenga garantía de permanencia. Claro. No sé Que si un que periodo que fijo, no tenga temor. que no tenga ese temor de que a los 7 años lo pueden quitar porque ha emitido sentencias que afectan intereses del poder político, que es que define su permanencia o no. Entonces esas son reformas que hay que impulsar y que le toca a esta generación política lograr esa reforma para poder sanear el sistema de justicia y para poder establecer un sistema de justicia más independiente y más comprometido con el cumplimiento de la ley y no dócil y complaciente al poder político. ¿En qué tal la situación del Ministerio Público Independiente? ¿Qué te parece la idea de un Ministerio de Justicia? ¿Cuál es la posición tuya? Lo apoyamos y es una posición de alianza país. De hecho, entre esas reformas estructurales para desmontar un sistema que garantice impunidad, del que hablábamos en la sección anterior, está la necesidad de, cuando se toque esa constitución, garantizar la independencia del Ministerio Público y que el Poder Ejecutivo esté representado ante la justicia a través de un Ministerio de Justicia, como sucede en otros países, para que quien investiga la acción penal frente a delitos de corrupción sea independiente del Ejecutivo y que quien represente al Ejecutivo frente a la justicia y formule las políticas públicas para el combate de la criminalidad, que es una función del Ejecutivo, se haga a través de un Ministerio de Justicia. Entonces así serían dos roles que estarían separados. Y yo creo que eso nos permitiría avanzar en la lucha para combatir la impunidad y la corrupción, que es un reclamo de toda la sociedad dominicana y que se reflejó en la Marcha Verde durante 2017 y 2018, pero que venía precedido por muchas otras luchas. Encuentro con Jordi. Pero seguimos teniendo números muy altos. Niñas embarazadas, violaciones, en fin, seguimos siendo números negativos por esos tabúes. ¿Qué nos pasa como sociedad? Mira, desde la educación sexual nos enseñan mucho a entender la comunidad para poder impactar en las cifras. Y una de las cosas que a mí particularmente me han hecho entender es que es mucho más fácil manipular el poder cuando tú no tienes pensamiento crítico. Cuando desde la educación no te enseñan a pensar, cuando lo que te enseñan es a obedecer. Y precisamente un pueblo como este, que ha tenido una carencia de educación de calidad pública, porque este país no es rico. Aunque tú tengas los hijos en el colegio y 2 o 3, las masas están en las escuelas, están en los liceos, que es donde yo voy a educar. Y la situación ahí es una situación precaria. Entonces... ¿Aún con el 4%? Aún con el 4%. Aún con el 4%, los maestros necesitan recursos, necesitan educarse para tener mejor manejo, pero al mismo tiempo el entorno no está funcionando porque el sistema educativo está obsoleto. Entonces, necesitamos entender que si yo no puedo desarrollar pensamiento crítico porque no me enseñan a pensar, porque cuestionar está mal, porque cuando cuestiono inmediatamente me ven como un rebelde o de alguna forma no tengo los recursos porque en la escuela lo que me está poniendo son contenidos que yo encuentro en Google y donde literalmente tengo un entorno que es vulnerable, un entorno donde yo tengo comportamientos de riesgo muy cerca y tengo una familia que no está entrenada tampoco. Le estamos exigiendo a la familia que haga algo que no puede hacer. Cuando la gente me dice, no, Elaine, es que eso es responsabilidad de los padres, pero ¿cómo le vamos a dar una responsabilidad a los padres cuando ni siquiera los padres han sido educados, ni han tenido los recursos para poder manejar? Estamos sobreviviendo. Y eso tú lo notas en las conferencias. Claro. Si tú estás sobreviviendo, no me pidas que piense. Si yo tengo que salir a la calle y un celular yo tengo que tenerlo en el último vagón de mi cuerpo para que no me atraquen, si yo no tengo el recurso de agua, luz, si yo no tengo unas necesidades básicas satisfechas, no voy a poder pensar de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de educación y de educación sexual, hablamos de un pilar que se traduce en cifras. Estamos hablando de vidas. Nosotros tenemos las peores cifras en materia de salud sexual y reproductiva. Somos uno de los países de la región con la cifra más alta de embarazo, con la cifra más alta de abuso, con la cifra más alta de violencia de género. Entonces necesitamos pensar cuál es el objetivo de seguir queriendo tapar el sol. Bueno, y ahí hay que agregarle esa parte que apenas ahora acabamos de aprobar por el Congreso, la eliminación del matrimonio infantil.
en el ahora, casi a las puertas del 2021. Eso es Gracias a Dios, ¿eh? Pero es lo que te digo, entonces, al final de cuentas, ¿a quiénes le conviene la ignorancia? ¿A quiénes le conviene la ignorancia? Por eso necesitamos tener una sociedad que despierte y pueda reclamar derechos. Aquí no estamos hablando de opiniones, aquí estamos hablando de derechos humanos. Un adolescente que está teniendo relaciones sexuales necesita recibir atención, no puede suplicar o que su mamá le salga o su papá quiera. Porque parece que es más fácil luego condenar a ese adolescente y decirle, ¿y por qué tú lo hiciste? ¿Y por qué no te colocaste? ¿Y por qué? Pero yo no lo sabía, o yo no me atreví a preguntarlo. Entonces, se condena a gente como tú, que habla del tema. Sí. Y lo he notado. Sí. A ti te están condenando porque abres esa caja de Pandora, que no necesariamente tiene cosas malas, sino que para esa gente es una caja de Pandora. ¿Por qué te temen? O temen al tipo de personas como tú, que en una sociedad como esta se les atribuye como una desadaptada social. Por el sistema, ¿eh? Exacto. Para que el sistema pueda sostener el poder, necesita de la ignorancia. Y cuando yo despierto con la información, yo no, claro. Todas las personas, porque aquí hay mucha gente, tú eres una de ellas, que están despertando la conciencia colectiva, quiere decir, asumir el rol de mi vida, tener el poder de yo, no depender de la aprobación de los demás. Esos somos molestosos para el sistema, porque le estamos quitando poder. Porque cuando tú controlas la mente de la gente, tú lo tienes todo. Y el problema que tenemos aquí es que la ignorancia, el circo, es lo que controla la mente de la gente. Nos dan un placebo a través de la comedia, a través del dembow, a través de una serie de cosas para entretenernos de los reales problemas que tenemos como sociedad. Y eso no lo digo yo, las cifras están ahí, las cifras no son números fríos, son personas. Entonces, por eso nosotros molestamos y por eso a mucha gente no le conviene nuestra voz. Por eso entonces vino Hackeando el Sistema. Sí. ¿Te atreviste a decir que hay que romper? Hackeemos el Sistema es el tema que a mí más me identifica dentro de mi tema. Cuando en Flaxo a mí me dieron los sistemas de discriminación social, esa noche yo lloré y le dije a mi profesora, yo me salgo del foro. Porque a todos los países les pedían, ¿cuáles son las políticas públicas que nosotros trabajamos mucho con políticas públicas? Claro. ¿Cuáles son las políticas públicas que tienen con el tema? Yo, básicamente, como República Dominicana, ¿tú supiste? Yo no tenía. ¿Cuáles? Y tú, no, que suyo, ¿cuánto? Que y todos los países, estaba todo el mundo trabajando con estrategias que funcionaban en muchos casos. Cuando tú ves eso y tú te das cuenta de lo que nos falta, duele. Entonces, cuando a mí me lo plantearon, recuerdo que Raúl Mercer, profesor, dio esa clase. Eso creó en mí como que, o sea, yo entendí que nosotros como país lo tenemos los 5 sistemas de discriminación, Jorge. Hay países que tienen 3, wow. Hay algunos que tienen 2, nosotros lo tenemos los 5. Y de una manera intensa. ¿Cuál sería? Porque para poder dividir a una nación, lo primero que tú tienes que hacer es atentar contra su autoestima, contra su dignidad. Y eso es precisamente lo que hace el sistema. Que cuando tú estés aquí, necesitas tener un celular último modelo y un carro y una pinta para que te saluden en una heladería. Porque si no, no te consideran valioso. Cuando vemos eso y vemos el color de la piel, cómo se refleja en las oportunidades laborales de una persona, cuando vemos que de acuerdo a mis genitales yo puedo salir a la calle o no, cuando tenemos un requisito para ser humanos de primera categoría, necesitamos revisar el sistema. Bien, amigos, entrando en esta parte de la sección, pensándolo bien, con la parte del comentario, quisiera, ya habiendo transcurrido el 2020 y dándole entrada precisamente en este primer fin de semana del nuevo año 2021. Posiblemente el año pasado cerramos quizás sin muchas metas creadas. Sin embargo, lo importante ha sido que lo intentamos. Es posible que hayamos perdido amigos, familiares y seres queridos.
Lo importante de todo esto es el valor que hemos aprendido a darle aún más a la familia, a reunirnos, a estar en contacto, a mostrar más la humanidad, la sensibilidad, la solidaridad. Que no veamos en todo lo que ha sucedido una forma de lamentación, una forma de derrota. Nos han puesto una gran tarea y también una gran enseñanza. Es parte de nosotros asimilarla y también llevarla a cabo. Es verdad que hemos aprendido y se nos ha calado en la mente los conceptos de confinamiento, de pandemia, de positividad, que ya no es tanto por el hecho de la actitud o de algo bueno que pueda suceder. Pero no permitamos que lo que ha transcurrido nos robe la esperanza, que es lo que nos toca al iniciar este año. Y los invito a que podamos asumir con cierta sabiduría lo que nos toca. Que no dejemos de pensar en que las cosas van a mejorar. Que tenemos que poner de nuestra parte a propósito de lo que ya se ha dado por las autoridades. Si bien es cierto que uno podía haber esperado que se hiciera de manera gradual el cambio del toque de queda en esta semana que se inició precisamente, previo al 31. Pero también tenemos que reconocer que como si nos pusiéramos en un aula o en un hogar, cuando nos portábamos mal, cuando no hacíamos la tarea que nos correspondía, sabíamos que tenía que venir una sanción. Y yo creo que una gran parte no asumió lo que le tocaba. Y pagaron, o hemos pagado, justos por pecadores. Es verdad que quizás hubiésemos podido sugerir a las autoridades que comenzaran a cerrar bares, colmadones, los parques, y en esa forma ir probando si esas medidas no daban el resultado en los números de contagios y de fallecidos, entonces asumir quizás una sanción mucho más drástica. Sin embargo, se decidió de golpe y porrazo lo que ya todos conocemos. Ahora nos toca reflexionar, pensar que no solamente estamos afectando a la persona como individuo, sino que al no conllevar la tarea, afectamos a muchos. A un grupo de personas que con negocios, en el ámbito también del ámbito artístico, del espectáculo, no han tenido quizás la oportunidad que tú has tenido de trabajar, de recibir, de mantener. Y yo creo que debemos, en algún momento, que todo lo que ha sucedido en esta semana nos ponga a reflexionar, como dijimos al inicio. Alguien estableció que el 2020 era un año de sobrevivencia, y ciertamente así lo fue, en todo el ámbito de la palabra o en cualquier plano que lo quieras colocar. En este nuevo año tenemos la misma incertidumbre, ya nos ha colocado a ser más reservados en las planificaciones, y en cierta manera muchas de ellas no están a nuestro control, y eso de alguna manera nos coloca en aprender a que debemos tener toda la fuerza, toda la energía en esperanzas, y también buscando que el Todopoderoso pueda decidir mejores situaciones que la que tuvimos en el 2020. Pero teníamos que atravesar ese camino. Hasta la misma naturaleza fue bendecida por la ausencia de nosotros como seres humanos en lugares donde
vivían pobladas o eran visitados. Y pudimos ver en ese 2020 delfines o especies en lugares donde no lo habíamos visto o no sabíamos que era posible que estuviesen presentes. La naturaleza se le dio una oportunidad de respirar. Yo creo que muchas cosas como esas es por las que debemos estar agradecidos. Y también pensar por aquellos que perdimos. Entonces, autoridades y nosotros debemos hacer el trabajo. E invito a esas mismas instituciones que realizan la labor de cuidado a que comencemos a sopesar que a la hora de asumir medidas no lleguemos al último plano. No asumamos algo sin ser hecho de manera gradual y que se vea algo pensado y racionalizado. Sabemos también que nos cuesta, y es lo que se ha visto, cumplir, aceptar el orden y saber que tenemos consecuencias cuando no lo hacemos. Es un trabajo de todos. Desde aquí no queremos dejar de emitir un llamado de trabajo, de esfuerzo y de que también como gobierno, como autoridad, se piense en que a partir de este inicio de año son muchos los sectores que van a necesitar una ayuda mayor. Quizás no necesariamente a nivel de recursos, pero por ejemplo, pensando en maneras, por ejemplo, subsidiando la electricidad para pequeñas empresas, o con los mismos préstamos, o con los impuestos, que sabemos que de ahí también recauda el Estado. Pero necesariamente, de seguir esto, porque no lo sabemos, cómo va a reaccionar todo a partir de que comiencen a llegar las vacunas y de cómo también vamos a comportarnos en estos 10 días que ha dado el gobierno y las autoridades de salud pública y de la comisión. Tendremos que saber que mucha gente, muchos sectores van a necesitar algo más de un apoyo económico. Ya lo hemos visto en el caso de Estados Unidos y de otras latitudes, en el que el Estado ha tenido que ir aún más allá de lo que ha hecho. Y yo creo que es algo que tiene que tener presente el actual gobierno. Y recibir el apoyo de todo un pueblo que lo que busca es salir de todo esto en el que nos hemos visto sometidos. Para finalizar, quisiéramos que cada uno de aquellos que nos están viendo o que tengan la oportunidad de ver el espacio en la noche de hoy, primero, que hayan disfrutado todo el resumen que ha sido preparado para ustedes, con la intención de que algunas de las consideraciones emitidas por los entrevistados quede en sus corazones, que sirva de algún aprendizaje. Ese ha sido el objetivo de este espacio, que algo quede, que sea una parte de la construcción de cada quien. Y también agradecer nuevamente el que nos hayan ido haciendo un espacio preferido para ustedes por este canal de 9 a 10 de la noche. Gratitud es lo que desde aquí nos mueve y es la motivación que tenemos. Esperamos que lo que hemos expuesto para ustedes haya sido de su total agrado.
Buenas noches.